Le invito a pasar al doctor Alberto Aníbal Gabás, que todos ustedes conocen. Va a disertar sobre interferencia y penetración arbitraria del Estado en la voluntad de una persona jurídica de derecho privado y en el funcionamiento de los órganos naturales del consorcio. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la Cámara de Administradores de la Provincia de Buenos Aires, al señor Luis Gámez y al resto de los organizadores de este evento importante. Y también agradezco la presencia de todos ustedes, lo que de por sí me honra. En realidad esta charla o este encuentro lo podríamos haber realizado hace 20 años, porque estas cuestiones, las que hoy se van a ventilar a partir de una obscenidad jurídica que es el famoso consorcio o los consorcios participativos para la Ciudad de Buenos Aires, pero el pecado original ha sido el Registro Público de Administradores, que sancionó la Ley 941 para la Ciudad de Buenos Aires hace 20 años, y que, lo digo porque aparte lo hemos escrito hace 20 años, que es un mamarracho jurídico. En realidad, lo que le interesa al Estado no son los administradores, a pesar de que la ley se llama de Registro Público de Administradores. Le interesa lo que los administradores administran. Le interesa a los consorcios y su patrimonio. Esto que se llama consorcio participativo no es lo último. Yo calculo que van por más todavía. Uno está acostumbrado a que el Estado, en alguna medida, nos mete la mano en el bolsillo, en el buen sentido, con política monetaria, ¿no es cierto? Porque hay que equilibrar las cuentas, hay que cesar con el déficit fiscal. Entonces aparece política monetaria, el primer corralito, el segundo corralito, el megacanje, el cepo cambiario. Estamos hablando de cuentas públicas, pero esto es distinto. Acá estamos hablando de patrimonio de las personas, porque el consorcio son personas. Y como el Estado no puede ir contra las personas, digamos, porque sería ostensiblemente inconstitucional, utiliza al administrador para lograr lo mismo oblicuamente. Entonces, la verdad es que el tema es mucho más profundo. Este es un tema de constitucionalidad. Este es un tema de violación de la norma jurídica fundamental de este país, que es la Constitución Nacional. Ahora lo vamos a ver. Yo me tomé el trabajo fui a la Ley 941, que desde ya le digo, nosotros oportunamente en Capital Federal planteamos en el Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sería la Suprema Corte en provincia, cuando salió la ley, 2 acciones de inconstitucionalidad. No porque hubiese artículos de esa ley que violaban artículos de la Constitución, que los había y los enunciamos y los enumeramos, sino que la planteamos porque el gobierno local de una provincia o de una ciudad no tiene legitimación para dictar una ley de registro público. Tiene legitimación para dictar leyes que reglamenten el ejercicio de las profesiones, como tenemos los abogados, como tienen los martilleros. Pero esto no es una ley que reglamente la profesión. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Y jamás hubiésemos planteado la constitucionalidad. No, creó el Registro Público de Administradores. Cuando planteamos las 2 acciones, ¿qué pueden pensar ustedes? O que ganamos o que perdimos. Es decir, que la justicia de Capital dijo, sí, esta ley es inconstitucional, o podría haber dicho, no, esta ley no es constitucional. Ninguna de las 2 cosas. Directamente se negó a tratar el recurso o las acciones. La rechazó en límite. Dijo que no había elementos para tratarla, o sea que no sabemos si ganamos o perdimos el juicio porque se negaron a sustanciarla. Es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires jamás se enteró que hubo 2 acciones de inconstitucionalidad, porque nunca le dieron traslado. Por eso cuando yo hace poco vi que este mismo Tribunal Supremo había decretado la inconstitucionalidad del artículo 13 de esta ley. Yo valoro y admiro a los abogados que plantearon esta acción,
porque no es fácil lograr eso. Pero es un fallo absolutamente intrascendente, sin ninguna importancia, sin ningún valor, porque era un tema de mayorías asamblearias. Y hoy por hoy, que el Código Civil ha desterrado la deliberación y ha plebiscitado la Asamblea, de modo tal que ya bastan las adiciones individuales, un verdadero disparate jurídico, porque la deliberación hace la esencia de los órganos deliberativos. Imaginen ustedes que ahora la ley de presupuesto nacional no se discute, hay que votar solamente, la presenta por sí o por no, no, hay que deliberar. Es un disparate que un órgano deliberativo no delibere. Bueno, hoy han plebiscitado la Asamblea de Consorcio. Entonces, volviendo al principio, estuve leyendo este decreto. Miren lo que dice: es función del Estado crear un mecanismo que garantice el efectivo control de los administradores de consorcio. Yo pensé siempre que la función del Estado era la salud pública, la educación pública, la seguridad pública, ¿no es cierto? Precarizadas todas. No, resulta que la función del Estado es el control de administradores. Frase desgraciada y autoritaria, casi fascista, porque fíjense que no controla profesiones, a los administradores va a controlar. Esto es de un gobierno fascista, socialista como mínimo. Si nosotros analizamos esta frase desde el análisis económico del derecho, digamos que los administradores en la sociedad porteña constituyen una externalidad negativa. Y el Estado aparece a sanear esta gente que anda por ahí administrando consorcios. Porque aparte, aquel que no está acostumbrado, que nunca vivió en un consorcio, ¿qué piensa? Y que los administradores por lo menos, o como mínimo, son personas de cuidado, o peligrosas. Porque con ese criterio puede decir que también es función del Estado controlar los administradores de clínicas, o los dibujantes de plano, o los pedicuros, o los cortadores de césped. Cualquier cosa. ¿Cómo es esto? Controlar a los administradores. Me parece un disparate. Pero ¿qué pasa? ¿El administrador es un órgano del consorcio? Bueno, el Consejo de Propietarios también. Mañana va a venir el gobierno municipal o local o provincial y va a decir que va a crear el registro público de consejeros, porque ha advertido que los consejeros no cumplen la función de control como corresponde realmente y que se transforman en el apéndice del administrador. Por lo tanto, para hacer o postularse como miembro de un consejo propietario, va a haber que inscribirse en un registro, que habrá que acreditar la calidad del propietario, que vive efectivamente en el edificio, que reside hace más de 5 años, que no debe dinero de alimentos y cuanta cosa quiera. ¿Por qué no? ¿No lo puede decir? Sí. Mañana va a crear el registro también. Y pasado va a crear otra cosa. Entonces esto es peligrosísimo. Aparte que es un despropósito. Bueno, sigamos. Esto que yo he instalado acá entre comillas, aparece, por ahí leí como palabras del jefe de gobierno de Buenos Aires. Yo en realidad no creo que sean las palabras del jefe de gobierno de Buenos Aires, vamos a ser claros. Han redactado algo, copiándose algo de la Constitución, y se lo han atribuido al jefe de gobierno de Buenos Aires. Pero figura de esta manera para justificar o como considerando de estos consorcios participativos, ¿no es cierto? Y dice que un alto porcentaje de la población vive en edificios afectados al régimen de propiedad horizontal, lo que genera una dinámica propia de las relaciones de consumo. Punto. ¿Qué tiene que ver las relaciones de consumo con la vida del consorcio? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver, en principio, si en propiedad horizontal existe la aplicación del derecho de consumo. Desde ya, mi opinión, la verdad, no. Y después voy a decir por qué y lo voy a explicar. Pero la relación de consumo puede estar en el consorcio, fuera del consorcio. Yo puedo ser consorcista y consumidor, puedo ser consorcista y proveedor, puedo ser consorcista y no consumidor, puedo ser consumidor y no consorcista. La identificación, consorcio o consorcista, o propiedad central como derecho de consumo, es un disparate. Podría existir, sí, pero acá ponen como que el tema de los consorcios es un tema de relaciones de consumo. ¿Sabe cuándo dos consorcistas en una relación de consumo? Si un consorcista del primero A tiene una panadería y el consorcista del departamento B va y le compra pan y le vende pan viejo, entonces sí hay una relación de consumo, pero no porque sean consorcistas, sino porque uno es un panadero y el otro es un propietario que fue a comprarle pan. No tiene nada que ver el consorcio con la relación de consumo.
Entonces, que se desarrollan, dice, entre los habitantes. ¿Habitantes de qué? Del edificio, quiero creer. Porque habitantes. ¿O qué? O ser habitante de una ciudad implica que haya una relación de consumo o que haya derechos de consumo en una aplicación. Bastante precario. Entonces, habitantes de los edificios, administradores, empleados. Los empleados no tienen relación de consumo, tienen relación laboral. El laboral es un derecho público. El doctor sabe mejor que yo de eso. Entonces, con los empleados podremos tener, en el mejor de los casos, una relación laboral, no de consumo. Y administradores. Y los administradores tampoco, y después los voy a aplicar, tienen nada que ver con la relación de consumo. Confunden relación de consumo con objeto de la persona jurídica. Continúan estos considerandos. Resulta imprescindible modificar la Ley 941, por eso crea los consorcios coparticipativos, con el fin de que se permita el desarrollo de herramientas legales e institucionales que resguarden los intereses de los habitantes, seguimos con los habitantes, a través del control del ejercicio de la actividad del administrador de consorcios. Yo no le veo correlatos semánticos siquiera a esto. ¿Qué tiene que ver? Toda vez que es obligación de la ciudad garantizar la defensa de los consumidores. Sí. Y los consumidores lo necesitan a la ciudad, porque el tema ¿cuál es? El gobierno de la ciudad quiere hacer creer que los consorcistas tienen posibilidades de recurrir a la decisión de defensa del consumidor gracias a ellos. Todo el mundo tiene derecho ahí, no necesita a ningún gobierno, porque el artículo 42 de la Constitución Nacional le garantiza ese derecho. Y si fuese poco, existe una ley de defensa del consumidor, y si fuese poco, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina tiene el contrato de consumo. Entonces, no hay que hacerle creer a la gente que gracias a nosotros ustedes pueden recurrir. No, no. Cualquiera puede recurrir, no necesita al gobierno. Entonces, garantizar la defensa de los derechos del consumidor y usuarios y bienes y servicios. No necesita garantizar nada, los derechos los tengo porque lo dice la Constitución. Entonces, después habla otra vez de la relación de consumo contra la distorsión de los mercados, el control de los monopolios. Resulta que se preocupa de controlar los monopolios. Y esta obligación de someterse a esta plataforma no es un monopolio en definitiva, porque no es que sea la única, pero es obligatoria. O sea que de algún modo yo tengo que caer a contratar la plataforma que me da la ciudad. No es una alternativa. La alternativa es un segundo camino. Voy por la autopista y tengo un camino alternativo. Pero no hay ninguna alternativa. Me obliga a suscribir a esta plataforma. Que los efectos, además del deber de proteger la salud, la seguridad y el patrimonio. El patrimonio se lo defiende cada uno. Yo no necesito que la municipalidad ni el gobierno me venga a proteger el patrimonio. Al contrario, prefiero que ni lo mire. El patrimonio hace la esencia casi de la existencia de la persona humana. No se concibe persona sin patrimonio. Las deudas también forman parte del patrimonio. O sea que una persona que debe plata tiene un patrimonio. Deudor, pero patrimonio al fin. ¿Quién mejor que uno que se lo cuide? No que venga el Estado. Y de los consumidores y usuarios asegurando trato equitativo y libertad de elección. No sé qué quiso decir. Por lo pronto acá no hay libertad de elección porque me están obligando a adherir a una plataforma. Yo te escribo esto para que vean ahora, voy a mostrar otra cosa para que vean que esto se está copiado de otro lado. Por eso digo que no son palabras del jefe de gobierno. Y lo último dice que se estima necesario dar una alternativa. Vuelvo a lo que dice, ¿qué alternativa? No es ninguna alternativa. O sea que los consorcios participativos, según el gobierno, es una alternativa metodológica que facilite a los habitantes el diálogo, el acceso en todo momento a la información relativa al consorcio que habitan. La frase mayúscula es mía, no tiene nada que ver, puse, si el ejercicio de un derecho es obligatorio, se transforma en una obligación. Claro, dice, usted tiene derecho a ir a la defensa del consumidor, pero me está obligando a que suscriba una plataforma. Entonces, ese derecho que yo tengo a ir a una plataforma se transforma en una obligación. Es como si yo tengo una persona que me debe el alquiler. Entonces, yo no le quiero cobrar. Entonces, el Estado dice, no, usted tiene que cobrarle. Entonces, el Estado va y se subrogó y le cobra por mí. No, yo cobro si quiero, es mi plata, esto es lo mismo.
Entonces, si yo tengo un derecho, pero me lo obligan a ejercer, es una obligación, deja de ser un derecho. Bueno, ¿por qué transcribo acá el artículo 42 de la Constitución? Porque este se garantiza el derecho a consumo. Acá está, no necesitamos de ninguna ciudad. Pero fíjense, los términos que yo subrayo son los mismos que decía recién las palabras del jefe de gobierno. Relación de consumo, salud, seguridad, información adecuada y veraz, libertad de elección. Son los mismos, el mismo texto de la frase que le adjudican al jefe de gobierno. O sea que han copiado algunas cosas, y si está en la Constitución, mal no va a estar. Entonces se lo atribuimos al jefe de gobierno y listo. Pero hay una cosa que ellos no ponen. Cuando habla de todo y termina con servicios, dice públicos. Entonces, esto está bien. La Constitución habla de servicios públicos, no de privados. Lo que pasa es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere los servicios privados, no solamente los públicos. Y abajo, enuncio ahí la ley 24.240, reformada por la ley 26.361, que es la de defensa del consumidor, y el Código Civil y Comercial, que en el artículo 1092 tiene el contrato de consumo. Todo el mundo tiene esos derechos por el solo hecho de habitar este país, cualquiera sea el rótulo que tengan. Y yo quiero hablar de los derechos de consumo. Porque en el derecho hay derechos que se ponen de moda. Como cualquier moda, el derecho también hay moda. Hay cosas que hay instituciones que se ponen de moda. Cuando yo era joven, había aparecido la famosa ley de los boletos al costo. Todos eran boletos al costo, todo. Era una manera legal de estafar a la gente. Boletos al costo. Pasó el tiempo, hace unos 10 años empezó el tema de los fideicomisos. Eran todos fideicomisos, fideicomiso inmobiliario, fideicomiso financiero, todo fideicomiso. Le contabas a una pareja, si te casaste, no, hice un fideicomiso de convivencia. Era todo fideicomiso. El fideicomiso, cuando Vélez sancionó el código en el año 1869, que entró en vigencia en 1871, estableció la propiedad fiduciaria. 160 años. Recién se enteraron que la propiedad fiduciaria existe. Porque para que haya fideicomiso tiene que haber propiedad fiduciaria, si no, no puede haber fideicomiso. Bueno, eran todos fideicomisos. Y hoy todos son defensa del consumidor. Entonces, ¿cuál es lo que se dice? Los que defienden a ultranza la aplicación de la defensa del consumidor. La defensa del consumidor es muy sencillo. Si hay relación de consumo, hay defensa del consumidor, y si no hay relación de consumo, no hay defensa. Entonces, ¿qué dice? Que hay una relación de consumo en el consorcio. Que el consorcio, por intermedio del administrador, le presta un servicio al propietario. Cuando el consorcio va y arregla o repara el daño en un departamento, le está prestando un servicio. Cuando contrata el seguro, le está prestando un servicio. Y no es así, es un disparate. Está lo que se llama, esto muy jurídico, pero se lo voy a explicar porque es sencillo, lo que se llama el principio de tipicidad. El principio de tipicidad de las personas jurídicas significa que toda persona jurídica debe tener un objeto. No existen las personas sin objeto determinado. No podemos vamos a hacer una sociedad para que, y no sé, para algo. Vamos a hacer, no, para vender, para comprar, para financiar, para prestar. La sociedad de fomento tiene un objeto, el club de fútbol tiene un objeto, la AFA tiene un objeto, un partido político, todos tienen un objeto. No solo, no pueden no tenerlo, porque es un principio indisponible del Código Civil. Miren lo que dice el artículo 156 del Código Civil. El objeto de las personas jurídicas debe ser preciso y determinado. Muy bien. ¿Cuál es el objeto del consorcio? El consorcio tiene una particularidad, que es una persona jurídica que no está formada por la voluntad. Nace espontáneamente de la ley. No son varias personas que dicen vamos a hacer una sociedad, vamos a hacer... No, no. Desde el momento que se hace un edificio en propiedad horizontal, se subparcela, se otorga el reglamento y se enajena una propiedad, automáticamente nació el consorcio. O sea que tiene origen legal, no contractual ni voluntario. ¿Cuál es el objeto del consorcio? Uno solo. Realizar todos aquellos actos necesarios para el mantenimiento, conservación y desarrollo del edificio y del consorcio, o sea, de la persona jurídica que lo habita. Ese es el objeto. Muy bien. Cuando el consorcio, por intermedio del administrador, paga el sueldo, paga las cargas sociales, contrata un seguro, repara un departamento dañado, no está prestando ningún servicio, está cumpliendo el objeto para el cual fue creado. El administrador tiene que hacer eso porque está obligado, porque es un órgano del consorcio, el brazo ejecutor del consorcio,
a fin de cumplir el objeto, porque si no, no lo cumpliría. ¿Y qué pasa si no lo cumpliría? Yo ahí le transcribo el artículo 144. Este artículo, esto se lo digo, es académico, no tiene importancia, se llamó siempre, porque esto viene ya del Código de Comercio antes, doctor, usted sabe bien, lo que se llama el descorrimiento del velo societario. ¿Qué quiere decir? Que cuando el administrador, un controlador, un socio, un afiliado, desvía el objeto de la persona jurídica que integra, se hace responsable solidaria e ilimitadamente de esa violación del objeto. Miren lo que dice. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica se imputa a quienes a título de socios, consorcistas, si ustedes quieren, o asociados, miembros, controlantes, miembros del Consejo de Propietarios, directores, directos e indirectos, la hicieran posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. O sea, hasta qué punto es responsable cuando se desvirtúa y se cambia el objeto. Entonces, no hay relación de consumo, hay cumplimiento del objeto. Y si esto fuese poco, hay un par de cosas más que por lo menos hacen deducir de que aumentan los fundamentos para decir que no hay aplicación de la ley de consumo en propiedad horizontal y en el consorcio. Ustedes saben que en este Código Civil, que no lo sabe, se los digo, han incorporado 3 derechos reales nuevos. Antes estaba la propiedad horizontal y ahora agregaron el tiempo compartido o multipropiedad, ¿no es cierto?, los conjuntos inmobiliarios y los cementerios privados. Son 3 derechos nuevos. Los 3 derechos nuevos son propiedad horizontal, lo dice el Código. Se llama propiedad horizontal especial, pero es igual que la otra. ¿Por qué especial? Porque la diferencia sustancial es que en la propiedad común el terreno es común y en estos emprendimientos los terrenos son privativos. El dueño de la parcela de un country o de una parcela de un cementerio. En lo demás es propiedad horizontal. O sea que tenemos propiedad horizontal propiamente dicha, la que estamos hablando, y propiedad horizontal especial, que son conjuntos, tiempo compartido y cementerios privados. Miren lo que dice el 2100, relación de consumo. La relación entre el propietario, emprendedor, comercializador y administrador del tiempo compartido con quien adquiere y utiliza el derecho de uso periódico se rige por las normas que regulan la relación de consumo. Expresamente lo dice. Esta propiedad horizontal rige la relación de consumo. Vamos al 2100 entonces. La relación entre el propietario, administrador y del cementerio privado con los titulares de las parcelas se rige por las normas que regulan la relación de consumo. Sin embargo, en la propiedad horizontal no lo dice. O sea que por lo menos se infiere que el criterio del legislador fue que para la propiedad horizontal no rige, pero sí rige para la propiedad horizontal especial. Y si esto fuese poco, esto es doctrinario, pero las conclusiones de las jornadas, de las 26 jornadas de derecho civil que se dan en el 17 de La Plata, que dice el régimen de protección del consumidor se aplica a la propiedad horizontal especial, si se cumplen los requisitos legales. Y vamos al último aditamento, para inferir de que no hay derecho de consumo en la propiedad horizontal. Administradores profesionales. La ley de defensa del consumidor no se aplica a profesiones universitarias que se inscriban en algún registro. Los abogados, a nosotros no nos pueden aplicar la ley de defensa del consumidor, porque somos profesionales universitarios que inscribimos en un colegio público. Entonces, si el principio es que aquellos profesionales universitarios que se inscriben en el registro no les rige los derechos de consumo, ¿qué hacemos con los administradores profesionales que lo existen, universitarios? En Mar del Plata hay administradores universitarios egresados en su momento. Yo daba las clases en esa época en la Universidad FASTA. ¿Qué pasa con ese administrador universitario que está inscrito? Fue a Buenos Aires y se inscribió en el registro público, cumple lo que dice la ley. Soy administrador universitario inscrito en el registro público. Entonces no le podemos aplicar la ley de consumo. Entonces sería un disparate pensar que los consorcios administrados por administradores universitarios no podemos recurrir a la ley de consumo, y si el consorcio está administrado por un administrador que no es universitario, rige la ley de consumo. Sería un despropósito. Entonces son elementos para pensar de que esto que es el derecho de consumo y de consumo y de consumo es una excusa demagógica para justificar la penetración del Estado en la vida de las personas, como es una persona jurídica como es el consorcio. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Está bien? ¿Estamos bien de tiempo? Bueno.
A ver, ahora vamos a entrar en el tema más profundo, más constitucional. El Código Civil argentino, en la parte primera, el libro primero, trata de las personas. ¿Estamos? Y cuando habla de las personas, dice que hay dos tipos de personas. Las personas humanas, el código anterior decía personas físicas o de existencia visible, y las personas jurídicas, constituidas por personas humanas, pero que son una cosa distinta, son una creación intelectual, una ficción, si ustedes quieren. Pero en cuanto a centro de imputación de derechos y obligaciones, como sujeto de derechos, son idénticas. No hay una diferencia entre la persona física y la persona jurídica en el funcionamiento o en la vida social y jurídica. Las personas jurídicas tienen los mismos atributos de la persona física. Tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio, adquieren derechos, contraen obligaciones, asumen responsabilidades, son sujetos de derechos, pueden demandar y ser demandados, de modo tal que si el Estado no puede interferir en la vida de las personas físicas, en lo que yo hago en mi casa, y cómo hago, y cómo la manejo, y qué hago adentro de mi casa, y dónde quiero mandar a mis hijos a la escuela, y cómo quiero pintar, y si quiero cocinar, el libre albedrío, artículo 19 de la Constitución, tampoco lo puede ser una persona jurídica, porque el Estado está creído que un edificio, como vive mucha gente, es público. Y yo hay una cosa que no me canso de decir: el palier de un edificio, propiedad horizontal, es tan privado como el living de cualquiera de nuestras casas. Y lo que hago yo dentro de mi casa es tan privado como lo que los visitan sea dentro del palier de su casa. Entonces el Estado no puede venir a decirle quién va a administrar este inmueble, porque quien puede más puede lo menos. Y si yo, como consorcio, puedo demoler el edificio, puedo hacer desaparecer la propiedad horizontal. Más aún, hay una norma que dice que cuando el edificio está destruido o en estado de vetustez, la mayoría que represente más del 50% puede pedir la demolición. Entonces, ¿cómo? Los consorcistas pueden desafectar la propiedad horizontal, pueden ir a una escribanía y desafectarlo, pueden demoler el edificio, pueden crear derechos reales, pueden crear un derecho de superficie, un derecho sobre elevación, pueden alquilar. Ahora, pueden hacer todo, pero sin embargo no pueden nombrar un administrador. ¿Por qué? Porque tiene que estar escrito en un registro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero decir, que en todo aquello que el Estado no puede meterse en la vida de nuestra, tampoco lo puede ser en una persona jurídica, porque somos lo mismo. Los derechos de las personas físicas son lo mismo que los derechos de la persona jurídica. Y el patrimonio de una persona física es tan importante como el patrimonio de una persona jurídica. Entonces, si el Estado me quiere digitar cómo administrar, me está digitando cómo administrar mi patrimonio, y el patrimonio es mío. Entonces yo hago lo que quiero con eso. Entonces, acá el artículo 15 del Código Civil y Comercial que dice: las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Las personas, físicas o jurídicas, conforme a lo que establece el 23, que dice la capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código. Lo que está en mayúscula es mío, lo escribí yo, propiedad horizontal, consorcio y consorcio administrador y poder de policía y orden público, que ahora lo vamos a explicar. Pero hasta ahí, lo que yo quiero decir, que el mismo código le da casi jerarquía de derecho humano la capacidad de derecho de las personas físicas o personas jurídicas. Entonces, vimos lo de las personas, ahora vamos al tema de la propiedad y de la propiedad horizontal. Porque cuando yo digo que se viola el derecho de propiedad, es tan válido como decir que se viola el derecho de la propiedad horizontal. El Código Civil, cuando da el concepto de dominio o de derecho de propiedad, ¿qué es el derecho de propiedad? Dice que es la posibilidad, para empezar dice que es un derecho real sobre cosa propia, derecho sobre cosa propia, soy propietario, que le da al titular el derecho de uso, goce y disposición jurídica y material de la cosa. Uso, goce y disposición jurídica y material. Cuando vamos al concepto de propiedad horizontal, dice exactamente lo mismo. Dice que es un derecho real sobre cosa propia que le concede al titular el derecho de uso, goce y disposición jurídica y material
sobre las cosas privativas y las comunes. O sea que lo único que le agrega es porque la propiedad horizontal es una justaposición de cosas privativas y cosas comunes, entonces agrega que ese poder además se extiende a las cosas comunes. Entonces, hay un principio que dice que el que puede más puede lo menos. Entonces, si yo, dentro de mi propiedad, tengo el uso, goce y disposición, y dentro de la propiedad horizontal tengo el uso, goce y disposición, ¿cómo puede ser que desde el Estado me digiten a mí cómo, primero, quién va a administrar mis bienes y segundo, cómo los va a administrar? El administrador es importante porque hay una relación de mandato y la confianza hace la esencia del contrato de mandato. Cualquiera que necesita un abogado, un médico, no va por la calle y entra a cualquier consultorio. Pregunta a un vecino, a un amigo, a un pariente, si son profesiones de confianza. Entonces yo, como consorcista, le tengo que dar poder a alguien que le tengo confianza. No puede el Estado imponerme una persona porque está administrando mi patrimonio. Entonces, el Estado lo que hace, no está decidiendo sobre la profesión del administrador, está decidiendo sobre la vida de los consorcios. Lo que pasa es que necesita al administrador como brazo ejecutor de la persona jurídica. Y estas son las normas constitucionales, mire, violación del derecho de propiedad, artículo 14 y el 17. El 14 dice usar y disponer de la propiedad, el 17 dice la propiedad es inviolable. La violación de la libertad de derecho de intimidad, el artículo 19 de la Constitución dice, las acciones privadas de los hombres, que de modo alguno ofendan la moral, el orden público, ni lesionen derechos de un tercero, están solas reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Así que ni siquiera los jueces pueden interferir en el libre albedrío, la posibilidad de elegir que nos da el artículo 19 de la Constitución. Después tenemos la violación del derecho al trabajo, porque las profesiones liberales hacen que dentro del marco de la ley cada cual ejerce su profesión. Los abogados, yo tengo una manera de trabajar y el doctor tiene otra y el doctor tiene otra. El Estado me puede decir, mire, usted tiene que estar matriculado, usted también, usted tiene que tener domicilio, pero no decir, usted tiene que ir a las audiencias, mire, usted no puede desistir, si no me puede, porque él va a desistir y yo no, y él tampoco. Es decir, cada cual, si a mí el Estado me digita, me está violando el derecho de trabajar, porque trabajar es eso también, elegir la forma que yo quiero de trabajar. Violación del principio de razonabilidad, el artículo 28, que dice que los derechos y garantías de la Constitución no pueden ser modificados ni violados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, los derechos constitucionales no pueden ser modificados por la legislación que reglamenta esas leyes. Y por último, la violación del principio de jerarquía constitucional, que es el artículo 31, que dice, esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras, las leyes o al revés, no importa el orden, y las leyes son la ley suprema de la nación y las legislaciones provinciales tienen que acomodarse a esos principios. Estos cinco normas están violadas automáticamente a partir de la sanción de la ley 941. A veces yo digo, ¿no? Porque se supone que cuando se hace una ley, quiero creer, para hacer una ley, miren, no alcanza con voluntarismo. Hay que saber derecho, hay que saber redactar idioma castellano, hay que conocer técnica jurídica, un montón de cosas. Si no alcanza con una expresión de deseos. Entonces, cuando yo veo leyes, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se supone que esas leyes habrá colegas, abogados, juristas que asesoran. Entonces, yo puedo estar de acuerdo o no, pero hay cosas que son verdaderos disparates. Entonces, digo, ¿quién asesoró? Porque hay cosas que son... Miren, discúlpenme, les voy a hacer perder 3 minutos con un tema, porque lo leo porque está muy de moda, porque es muy común en el ejercicio profesional, lo hemos visto, el famoso derecho de retención de los administradores. Es decir, el administrador tiene posibilidad de ejercer el derecho de retención cuando termina su mandato y tiene un crédito a su favor. Entonces los defensores de estos principios dicen que no. Inclusive, esta ley 941, la ley que sancionó en Provincia de Buenos Aires, si bien no tiene operatividad, dice los administradores no tienen derecho a retención, los administradores no tienen derecho a retención. Es una barbaridad jurídica. Y aparte lo lamento, porque mire, pocos juristas como Vélez Arfies en el mundo han legislado sobre el derecho de retención, que fue copiado por legislaciones de todo el mundo. El derecho de retención, ¿saben cuándo nace? En la época de la República Romana, 250 años antes de Cristo, derecho pretoriano, que le concedía el derecho de retención a aquel que había hecho gastos conservatorios en una cosa
ante el reivindicante que se la llevaba. Si ustedes quieren, el inquilino que hizo gasto conservatorio, cuando termina el contrato tiene que entregársela al locador. Y del derecho pretoriano va al derecho romano tardío, 350 después de Cristo, en el Corpus Iuris, y de ahí va el Código Civil francés, Código Napoleón de 1804. Y de ahí lo toma Vélez. Y Vélez hizo una cosa extraordinaria, una verdadera sistematización, una doctrina, una teoría general. Dijo, ¿para qué vamos a discutir si el administrador tiene derecho de retención, si el depositario? Vamos a hacer una norma general. ¿Qué dijo? Muy sencillo, dijo, todo acreedor de un crédito exigible tiene derecho a retener lo que se le dio con motivo de ese contrato. Así de simple. ¿Válido para qué vamos a enunciar en qué caso? Esto es regla general. ¿Y cómo será importante que fue copiado el Código Civil alemán de 1900, el Código Civil suizo de 1917, el Código polaco, el Código griego, el Código de Portugal, el Código de Perú? Todos los códigos decimonónicos de Latinoamérica han consagrado el derecho de retención copiándose de Vélez Sarsfield. Entonces, un improvisado dice, el administrador no tiene más, pues, me quiero volver loco. Una institución que tiene 2000 años y no tiene más derecho, dice. Obviamente que es una grosería constitucional porque está violando el Código Civil. Es muy sencillo. Cuando yo llevo un traje a la tintorería, el tintorero no me entrega si yo no le pago. Ese es el derecho de retención. Llevamos los zapatos a la zapatería, el zapatero que te va a dar los zapatos no te los va a dar, pagale primero. Ese es el derecho de retención, así de sencillo. Bueno, resulta que el administrador no tiene derecho de retención. Es una locura, por eso yo digo, yo lamento esas cosas. Bueno, y ahora quiero terminar porque quiero dar lugar a los colegas. Ya termino. No voy a hablar más, voy a comentar estos artículos. Para que ustedes vean la cantidad de normas del Código Civil y Comercial que se violan con esto, con socio participativo o con la ley 941. Es una mera enunciación de artículos. Miren, artículo 372 y 366 del Código Civil. Obligaciones, tiene que haber otra antes de saber. Acá está. El administrador tiene una estructura dual, es mandatario y es representante, las dos cosas, mandatario y representante legal. Digo porque se puede ser mandatario y no ser representante, y se puede ser representante y ser mandatario, acá en este caso las dos cosas. Las normas de mandato, ¿qué dice? Cumplir los actos comprendidos en los mandatos conforme a las instrucciones dadas por el mandante. Tiene que cumplir las instrucciones del mandante, el administrador tiene que cumplir las instrucciones dadas por el consorcio, por la asamblea. D. Mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato. Principio de reserva. El secreto profesional, como lo tengo yo como abogado. ¿Cómo yo voy a publicitar? La municipalidad dice, usted, doctor, tiene que poner a ver cuántos juicios lleva, quién es un cliente. Es una locura. Principio de violación de las normas de las representaciones. Obligación del representante, fidelidad, lealtad y reserva. Más claro imposible. Esto es Código Civil puro. De realización de la gestión encomendada que exige la legalidad de su presentación, el cumplimiento de las instrucciones del representado. Y responsabilidad por exceso, es decir, cuando hace más de lo que debe en la representación. Violaciones de la norma de funcionamiento de cualquier persona jurídica. Artículo 23. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos excepto limitaciones expresamente previstas en este código. Esto ya lo habíamos dicho, lo voy a saltear. Artículo 158. Gobierno, administración y fiscalización de las personas jurídicas. El estatuto, para los consorcios, el reglamento de propiedad horizontal, debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación de la persona jurídica. 159. Deber de lealtad y diligencia. Los administradores de la persona jurídica deben hablar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intentos contrarios a la persona jurídica. Artículo 2058. Facultades de la Asamblea. La Asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver las cuestiones atribuidas al administrador. La Asamblea. Y estos son dos fallos para que vean ustedes la importancia, que ni siquiera los jueces pueden interferir en el funcionamiento de una persona jurídica. El consorcio es una persona jurídica y tiene órganos para funcionar. La asamblea, el administrador y el consejo. Todas las cuestiones las tienen que resolver ellos. La justicia es alternativa, es una vez agotada la vía extrajudicial. Cuando no queda otro remedio, vamos a la justicia, porque siempre la jurisdicción está abierta. Entonces, estos son los fallos de Mar del Plata, dos demandas,
donde se pidió al juez la remoción de un administrador. No sé, no importa la causal, no importa. Fueron a la justicia a remover. ¿Qué le dice la Cámara de Apelación de Mar del Plata? Para poder recurrir a la instancia judicial, es decir, a la justicia, el consorcista en principio debe contar con una decisión de la Asamblea de Propietarios contraria a sus pretensiones y demostrar fehacientemente su justicia. Es decir, ¿qué le dijo? Pues no le dijo usted tiene razón o no. Le dijo, no. Usted primero vaya a la Asamblea, después venga a ver a mí. O sea que el juez no tiene facultades para resolver por encima de la Asamblea. El otro fallo, en la época del 3512, pero es lo mismo. Disponiendo el reglamento de copropiedad que debe determinar la forma de remoción del administrador, no es admisible la demanda de un grupo de consorcistas que prescinden del trámite previsto directamente actuando ante la justicia. O sea que ni siquiera los jueces pueden interferir. Como no pueden interferir los jueces en la vida de cualquiera de nosotros. Un juez no puede decir a qué escuela quiere que vaya a mis hijos, o si yo quiero pintar mi casa, o si quiero andar sin ropa dentro de mi casa. Hechos que en la vida pública son delitos, en la vida privada no son nada. Normas del código que estas son importantes, las voy a pasar porque tengo poco tiempo. Me están haciendo señas, me tengo que ir. Hay un solo artículo que yo quería que... El 965, que parece un artículo sin importancia, dice el derecho de propiedad. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad. Es importantísimo este artículo, porque cuando uno habla de derecho de propiedad, ¿qué piensa? Que soy propietario de una casa, de la heladera, del traje, de esto. Los derechos, cosas inanimadas, también integran el patrimonio de una persona. Cuando yo hago un contrato y en el contrato dice yo soy locador y dice que el inquilino me va a pagar 10 cuotas o 10 meses de alquiler de tal manera, eso... Si el Estado interfiere ahí, no está modificando un derecho personal, un contrato. No, está violando mi derecho de propiedad constitucional, porque los derechos también son de propiedad de una persona. Por eso acá lo aclara bien. El derecho resultante de los contratos integran el derecho de propiedad, de modo tal que si el Estado me modifica lo que dice el reglamento, acá... la ley 941, el consorcio participativo y todo esto modifican todos los reglamentos. Y no, porque la jerarquía de las normas en los contratos, primero está la autonomía de la voluntad. Por encima de la autonomía de la voluntad está el Código Civil en tanto y en cuanto sean cuestiones de orden público. Y después viene el restante de leyes. O sea que ninguna ley provincial ni local me puede modificar lo que los contratantes pusieron en un contrato. Y con respecto a las personas jurídicas pasa exactamente lo mismo. El orden constitucional es eso. Primero el Código Civil con normas indisponibles, después lo que dice el reglamento de propiedad, segundo lugar, y después las leyes provinciales, reglamentarias o lo que fuere. O sea que se viola también este orden de jerarquía. Bueno, este punto lo vamos a superar. Sí. Me están diciendo... Hola. Sí. No. Bueno. Me voy. No, por favor. Tenemos una sorpresa ahora antes que se levanten. Realmente la disertación del doctor Gabás es muy profunda porque toca distintas aristas del derecho constitucional, el Código Civil y demás. Y vemos realmente que hay un atropello en esto de consorcio participativo. Estamos enfocando este evento en el rol del Estado, ¿sí? Y esto abarca el derecho constitucional, abarca las experiencias en la ciudad de Buenos Aires, que habla el doctor Martín Irigoyen, y abarca también la cuestión de la informática, la propiedad de los datos. Yo no sé si alguien quisiera hacer una pregunta al doctor Gabás, para después continuar con una pequeña sorpresa y después hacemos un coffee break, ¿sí? Porque tenemos varias sorpresas y al final del evento tenemos catering, ¿sí? Buenas tardes, doctor. Discúlpeme. Yo quisiera hacer una pregunta para que me aclare una duda. Usted habla de Estado. ¿Es Estado o es gobierno? Porque yo tengo entendido que nadie elige donde nace. Nacemos en un territorio y por ser habitantes jurídicamente organizados nos convertimos en Estado. Y por nuestra ley máxima nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, sino a través de nuestros representantes. Cuando se habla de Estado, me produce una profunda confusión semántica. ¿Qué es? ¿Gobierno o somos todos nosotros los que estamos metiendo la cuchara en el plato? A ver, yo no hablo de gobierno porque si yo hablo de gobierno se puede entender que estamos hablando del gobierno
de turno. Y cuando hablo del Estado, hablo de un ente, digamos, una creación intelectual. Cualquier organismo, cuando hablo de Estado puedo hablar desde una municipalidad hasta un organismo autárquico, ANSES, es decir, cualquier cosa de derecho público, digamos, como dirían los romanos, la cosa pública. Estado puede ser Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, los organismos de los estados, estados autárquicos. Gobierno, si yo digo el gobierno, va a decir, ¿cómo no? Pero este gobierno no, el gobierno anterior. Es decir, lo que trato de, a ver, algo que sea público o algo que sea oficial, independientemente del gobierno o de este tipo de gobierno o del gobierno anterior. Por eso cuando hablo de Estado hablo de cualquier organismo público. En este caso estoy hablando concretamente de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien no es una provincia, tiene la jurisdicción como si fuese provincial, o sea que es un Estado independiente. Entonces, me estoy refiriendo, cuando hablo de la 941, concretamente, si usted quiere, me estoy refiriendo al Estado, a la Ciudad de Buenos Aires, Estado de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, si usted quiere, la 941 es producto de ese gobierno, así que hasta puede decir también que este gobierno lo dijo. Pero yo prefiero usar un término más abstracto y para no ofender a nadie, que nadie sienta tocado. Es decir, cualquier organismo oficial, sea nacional, sea provincial o sea municipal. Está bien. El gobierno es más particular. El gobierno es el gobierno este, o el gobierno anterior, o el otro gobierno. Yo digo, el Estado es el Estado, un ente, digamos, insisto, intelectual creado, ¿no es cierto?